Vamos a estar hablando acerca de lo que es la oración, hermanos. La oración es algo muy importante para nuestras vidas, para todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, todos aquellos que le servimos al Señor y vivimos para Él. Amén. La oración es muy importante para todos aquellos que creen en Dios, que creen en Cristo Jesús, que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y que a través de Jesucristo nosotros podemos pedir a Dios y que nuestras peticiones, no importando cuáles sean, van a ser contestadas. Amén. Hay muchas cosas que las podemos solucionar nosotros terrenalmente con nuestras propias fuerzas. Pero hay muchas cosas que no está en nuestras manos poder solucionarlas, sino que sabemos que solamente Dios tiene el poder para obrar. Y sabemos también de que nosotros podemos venir a Dios a través de la oración y pedirle a Él con todo nuestro corazón que sea Él el que obre conforme a nuestras necesidades. En la palabra de Dios vamos a encontrar muchas promesas acerca de Dios contestando nuestras peticiones. Vamos a estar viendo algunos versículos bíblicos y ahí vamos a ver las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Es muy difícil cuando llega la enfermedad y quizás se nos dice de que no hay cura para la enfermedad. Pero nosotros sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que si le pedimos en oración creyendo, Él puede contestar nuestra petición y nos puede sanar de toda enfermedad. Y así también muchas circunstancias difíciles que puedan venir a nuestra vida, que está fuera del alcance de nuestras manos para poder solucionarlas. Sabemos con certeza de que Dios tiene el poder para poder obrar y traer a nuestra vida ese alivio, esa calma, esa respuesta que nosotros necesitamos. Vamos a estar hablando acerca de la oración en esta hora, hermanos. La cita base que vamos a tener es acá en Mateo capítulo 6, del verso 9 en adelante, cuando Jesucristo enseña la oración al Padre. Jesucristo dice: entonces oraréis así. Y empieza diciendo acá, entonces, Mateo 6, capítulo 9, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Verso 10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también acá en la tierra. Verso 11, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El verso 12, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Este es el ejemplo de oración que el Señor Jesucristo nos da acá a nosotros. Y vamos a estar viendo, hermanos, algunos detalles, hermanos, de cómo el Señor quiere que nosotros vengamos delante de Él en oración. No solamente cuando tenemos necesidades, sino también acompañado de nuestro ritmo de vida, de nuestros comportamientos diarios. Porque la fe sin obra, dice la Escritura, que es muerta. Entonces, para que nuestra fe tenga vida, sea fuerte y nuestra oración sea eficaz, el Señor nos pide que nosotros también obedezcamos a la palabra de Dios, para que nuestra oración vaya acompañado también de un estilo de vida que agrade a Dios. Entonces puede decir el amigo: entonces a mí no me va a escuchar la oración. Dios le escucha la oración y Dios le puede contestar la oración. Para Dios no hay nada imposible. Todo aquel que viene a Él, dice la Escritura, que no le echa fuera. Todo el que clamare a Dios en el nombre del Hijo, dice que creyendo por alguna petición, va a recibir esa respuesta. Pero Dios no quiere solamente que nosotros nos acerquemos a Él cuando tenemos necesidades, sino que Dios quiere que nosotros vivamos para Él, como sus hijos que somos, que estemos todos los días acercándonos a su presencia y pidiéndole que nos ayude para vivir para Él. Entonces, hermanos, la oración es el medio mediante el cual nosotros nos podemos comunicar con Dios. Eso es la oración. Es el medio por el cual cada uno de nosotros podemos comunicarnos con Dios.
Mire qué bendición tan grande tenemos ahora nosotros, que podemos hablar con el mismo Dios, creador del cielo y de la tierra, el que nos dio vida, el que nos dio aliento, el que ha permitido que estemos todavía acá sobre la faz de la tierra y que estemos conociendo su palabra. Qué privilegio más grande que es hablar con Dios. Y este privilegio está al alcance de cada uno de nosotros. Solo basta que nosotros nos pongamos, hermanos, nos esforcemos para acercarnos delante de Él en humildad, en humillación, reconociendo que Cristo Jesús es su Hijo, que a través de Él nosotros podemos alcanzar la salvación para nuestras almas. Solamente, hermanos, a través de Él. Muchas personas se ponen muy contentas cuando van a conocer a un presidente, un gobernante, un artista y muchas personas famosas. Las personas se ponen bien contentas, no hayan cómo vestirse y se ponen nerviosos. Amén. Pero acá no estamos hablando de simplemente una persona famosa terrenal. Estamos hablando del mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra. Que tenemos la oportunidad y tenemos el privilegio de poder acercarnos delante de Él a través de la oración. A través cuando nosotros nos humillamos delante de Él. Entonces es la única manera que nosotros podemos venir delante de Dios humillándonos, y entonces nuestra oración va a ser para Él. Tenemos que recordar esto, que no todo el tiempo esto ha sido así. Antes de que Cristo Jesús viniera acá a la tierra, no era de esta manera que las personas podían comunicarse con Dios, que podían ir directamente a su cuarto y orar y decirle: Padre, te pido esto en el nombre del Señor. Te pido esto, Dios, porque yo lo creo. No había, hermano, esa comunicación a través de la oración. ¿Por qué? Porque no había sido todavía hecho el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, hermanos, se nos tipifica cuando vamos allá al tabernáculo, que al lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo dice que había una cortina gruesa que nadie podía pasar, sino simplemente el sumo sacerdote una vez al año para entrar a la misma presencia de Dios. Pero cuando Cristo Jesús expiró allá en la cruz del Calvario, dice la Escritura que ese manto que cubría, hermano, estos dos lugares, dice que se partió. ¿Y qué significa eso? Que por la muerte, por el sacrificio de Cristo Jesús, ahora nosotros tenemos esta bendición de poder clamar delante de Dios, de poder ir a la misma presencia de Dios a través de nuestra oración. Y todavía muchas veces nos damos el lujo de no orar, de no darle gracias a Dios, de no acercarnos a Él. Pero cuando viene el problema, cuando viene la circunstancia difícil, sí, automáticamente venimos delante de Dios y le pedimos que nos ayude porque no queremos estar en problemas. Amén. Pero la voluntad de Dios no es esa, que le busquemos solamente cuando vengan las necesidades, sino que nosotros como hijos de Él le busquemos constantemente, que anhelemos estar constantemente con Él para que Él nos bendiga y nos llenemos de Él cada día para poder hacer su voluntad. Amén. La bendición de hablar con Dios es que podemos hablar con Él a cualquier hora, ya sea de día y de noche, las 24 horas del día, los 365 días del año, no importa el momento en el cual nosotros queramos hablar con Dios, podemos hablar con Dios y Él nos escucha, hermano. Mire qué bendición tan grande es la que tenemos ahora. No podemos decir, bueno, ya es noche, tengo que esperar hasta en la mañana para poder hablar con Dios. No, en ese mismo momento nos arrodillamos, le decimos: Señor, te necesito. Señor, mira mis necesidades. Señor, ayúdame a servirte. Señor, ayúdame a continuar en mi camino. Y en ese mismo momento Dios está escuchando nuestras oraciones. Amén. Así que solamente, hermano, es de inclinar nosotros nuestros rostros y abrir nuestros corazones para poder hablar con Él. Y al hacer esto, inmediatamente establecemos una comunicación con el Dios vivo. Mire qué bendición tan grande, hermanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Este cuerpo a veces no quiere buscar a Dios. Dice la Escritura que los deseos de la carne, o sea, de este cuerpo físico, son en contra de los deseos del Espíritu, porque el Espíritu quiere orar, pero la carne no quiere
no quiere doblegarse, sino que le gustan los placeres mundanos, los deleites. Amén. Este cuerpo le va a gustar más ver una serie de televisión, ver un deporte, salir a pasear, salir a hacer esto, cualquier otra cosa que sea de entretenimiento, pero menos va a querer doblegarse delante de la presencia de Dios, aun cuando nuestro espíritu está muchas veces gimiendo que quiere estar delante de la presencia de Dios. Y aparte de eso, pues nuestro enemigo, el adversario Satanás, también cada día él se va a empeñar para que nosotros no busquemos a Dios en oración, que no tengamos una relación con Dios, porque entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Él fácilmente va a desviar nuestros ojos de la voluntad de Dios, nuestro corazón, nuestra mente, hacia las cosas vanas de este mundo, y nos va a atrapar y nos va a enredar en esto, y se van a ir los días, los meses, los años, se va a ir nuestra juventud, y cuando vengamos a sentir, la vida se nos fue, y nosotros no pudimos tener una relación con Dios. Es el propósito del enemigo, para que nosotros no busquemos de Dios. Dice la Escritura, que nos sometamos a Dios orando, resistamos al enemigo y él tendrá que irse. Amén. Pero si no nos sometemos a Dios, no buscamos a Dios en oración, el enemigo nunca se va a ir y siempre él va a captar nuestra atención para que nosotros no oremos. Amén. Entonces, hermanos, a través de la oración Dios se hace a sí mismo accesible para sus hijos. A través de la oración. Mire cuán importante es la oración para cada uno de nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. Porque esto nos da ahora a nosotros la libertad de tener esa accesibilidad para poder acercarnos delante de Dios y poder clamar su santo nombre. Amén. Entonces, hermanos, cuando vamos al libro de Hebreos, hermanos, acá esta carta nos hace recordar, hermanos, que tenemos un sumo sacerdote que sí nos comprende a nosotros, que sí nos entiende a nosotros, hermanos. Veamos ahí Hebreos 4, capítulo 14 al verso 16. Acá nos dice el escritor a esta carta, nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, quien es Jesucristo, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros ahora. Cuando clamamos delante de Dios, Jesucristo está ahí intercediendo por nosotros. Y Jesucristo dice: Padre, perdónalo porque yo di mi vida por él. Yo di mi vida por ella. Padre, ayúdalo porque yo ya pasé las situaciones, yo las experimenté, aunque yo no pequé, aunque yo no caí, pero yo estuve en un cuerpo, yo tuve que llevar el pecado de cada uno de ellos, y ahora ellos vienen y se arrepienten y te quieren buscar a ti. Padre, perdónalos en mi nombre. Y Dios nos perdona, Él está intercediendo por nosotros. Así que, acorde a la Escritura, no tenemos ningún otro intercesor, solamente Jesucristo. Solamente Jesucristo. Así que no tomemos a ningún otro personaje bíblico para ponerlo de intercesor para que abogue por nosotros delante de Dios, porque Él no puede. Ellos murieron, ellos están en la presencia de Dios, están allá disfrutando de Dios, ¿amén? Pero el único que puede interceder por nosotros es Cristo Jesús. Es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Entonces nos dice acá en Hebreos: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Aquí vemos que Jesucristo se compadece de nuestras debilidades. Sabe que somos débiles. ¿Amén? Y se compadece, tiene compasión de nuestra vida. Porque Él sabe que nosotros no queremos hacer el mal. No queremos pecar, no queremos caer en el error. Pero a través de nuestras debilidades muchas veces cedemos. A través de nuestros descuidos, a través de nuestra falta de oración, entonces cedemos para que el enemigo tome ventaja y nosotros terminamos cometiendo errores, cosas que a Dios no le agradan. Y es ahí donde Dios se compadece de nosotros, porque nosotros no queremos seguir ese camino, sino que venimos una vez más y le decimos: Señor, perdóname, yo no quiero continuar en ese camino. Señor, ayúdame, quítame este mal pensamiento, este mal deseo, yo quiero servirte, yo quiero adorarte. Entonces Él se compadece de nosotros, hermanos. Dice: sino uno que fue tentado en todo, hermano. Jesucristo fue tentado en todo, hermanos. Amén. Entonces no podemos decir: no, que Jesucristo no ha sido tentado como yo soy tentado. No podemos decir esto, sino al contrario. Hay muchas tentaciones que nosotros, por la gracia de Cristo Jesús, nunca las vamos a experimentar, porque Él mismo, hermanos, las experimentó y las venció, hermanos. La palabra dice que
no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, sino que juntamente con ella Dios nos dará la salida para que podamos soportarla. O sea, prácticamente, hermano, no nos va a venir ninguna tentación que nosotros no podamos soportar. Pero Jesucristo, hermano, sí tuvo que llevar el pecado de todos nosotros, hermanos, y vencer así mismo la muerte, para que ahora a través de él nosotros podamos venir delante de Dios en oración y poder buscarle, hermanos. Entonces nos dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo nunca pecó. Entonces nos termina diciendo acá, entonces el escritor a los hebreos, acerquémonos, vengamos cerca de él, vengamos a donde está él, nos dice, pues acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. El consejo que nos da la Escritura es que vengamos delante de él confiadamente, con la seguridad de que él nos va a recibir, él nos va a escuchar a través de nuestras oraciones. Y él dice aquí la palabra para poder hallar gracia y también el oportuno socorro. La ayuda que nosotros necesitamos en nuestro diario vivir va a venir del Señor. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Solamente de Dios, nuestro Creador, viene el socorro que nosotros necesitamos. Pero acerquémonos confiadamente, creyendo, hermanos, de que Él es poderoso para obrar en nuestra vida y ayudarnos en cada una de nuestras necesidades, hermanos. Amén. Entonces, antes, hermano, de entrar acá a la oración del Señor, hermanos, estamos haciendo, hermanos, una pequeña introducción para que veamos lo que es la oración, hermanos. Porque muchas veces nosotros no sabemos lo que significa la oración. Y a veces oramos de una manera muy rápida, de una manera muy sensible. A veces nuestras oraciones son, Padre, gracias por estos alimentos, amén y amén, y a comer. O estamos en la iglesia así, Padre, gracias porque estamos acá, amén, y después ya no hayamos que decir, hermanos. O muchas veces nos arrodillamos a orar y no tenemos palabras a veces para orar. Y en sí, pues la oración no es eso, la oración es una expresión en la cual nosotros, hermanos, damos a conocer lo que hay en nuestro corazón y hablamos con Él y le expresamos, hermano, y le ponemos delante de Él nuestras peticiones y nosotros sentimos de que Él nos entiende, de que Él nos escucha, hermanos. ¿Verdad? La oración, hermanos, es algo más allá, hermanos, de lo que muchas veces nosotros podemos pensar. La oración, hermano, es la llave para la victoria de nuestra vida espiritual, hermanos, para nuestra familia, para nuestro caminar acá en la tierra. Dice la Escritura que pues diremos a esto, si Dios está con nosotros, entonces ¿quién estará en contra de nosotros? Pero para poder decir esto, entonces tenemos que decir también, yo tengo que estar con el Señor para que Él también esté conmigo y me ayude cada día. ¿Y cómo va a crecer nuestra fe? Va a crecer a través de nuestra relación con Él. A través del conocimiento de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, hermanos. ¿Amén? Y cuando nuestra fe crece, hermanos, a través de escuchar la palabra de Dios, entonces también el deseo de orar, hermanos, en nuestra vida va a ir aumentando más y más, hermanos, porque vamos a ver que aquí va a estar la fuente inagotable que nosotros necesitamos para poder seguir hacia adelante y no desmayar y seguir honrando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces el Señor nos quiere dar fortaleza, el Señor nos quiere ayudar, pero también nosotros tenemos que venir delante de Él en oración constantemente, poniendo nuestras peticiones delante de Él, que Él nos escucha y Él va a responder. Amén. Entonces la honra y la gloria va a ser para el Señor, hermano. Ahora, hermanos, a través de la Escritura también vemos, hermanos, que Cristo Jesús nos dio el ejemplo, hermanos, de la oración. Todos sabemos que Cristo Jesús vino acá a la tierra, que Cristo Jesús tuvo un ministerio terrenal, que Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario, que murió sin pecado y llevó el pecado de cada uno de nosotros, y que Él se levantó al tercer día, hermanos, venciendo la muerte, y que ahora está a la diestra del Padre. Todos conocemos esto, hermanos. Pero
¿Qué más hizo Jesucristo mientras estaba acá en la tierra en su ministerio terrenal, hermano? Él nos dio un ejemplo bien grande. Y esto de la oración acá, hermanos, en Mateo capítulo 6, cuando les dijo, y vosotros oraréis así, no fue simplemente porque en un momento el Señor estaba enseñándole a sus discípulos y les dijo, bueno, les voy a enseñar cómo orar, así que escuchen, ¿verdad? No, esto vino más allá, hermanos, amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo, hermanos, tenía una vida de oración. Él prácticamente, hermanos, cuando Él le dice a ellos, vosotros oraréis así al Padre, los discípulos no se quedaron así como que, ¿y de qué nos está hablando el Señor Jesucristo? No, ellos sabían perfectamente lo que Cristo les estaba diciendo cuando Él les dice estas palabras. ¿Por qué? Porque sus discípulos sabían la vida de oración que Jesucristo llevaba en su vida, en la cual ellos miraban que Él mantenía una estrecha comunión con su Padre Celestial, con Dios mismo, a través de la oración. Vamos a ver algunos versículos bíblicos en este momento para que veamos cuál era la vida de oración de Cristo Jesús. Porque cuando Él dice, vosotros oraréis así, Él no está enseñando algo que Él no estaba viviendo, sino al contrario, Él iba a enseñar algo de lo cual Él ya estaba practicando, y que todos los que estaban alrededor de Él se daban cuenta de la vida de oración que Él llevaba. Entonces, a medida de que vayamos estudiando, hermanos, la vida de nuestro Señor Jesucristo, una vez tras otra vez nosotros vamos a ser confrontados, hermanos, con la vida de oración que Él llevó. Dice la Escritura, si alguien dice que permanece en Él, permanece en Cristo, porque podemos decir, no, yo estoy con Cristo, yo permanezco con Cristo, yo estoy cristiano, gloria a Dios, Cristo está en mi vida. Pero la Escritura dice, si alguno dice que permanece en Él, entonces dice, debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesucristo? Lo tenemos acá, hermanos, en los evangelios. ¿Cuál fue el comportamiento de Él, la vida que Él llevó? Y ahora aquí vamos a ver, hermanos, varios ejemplos, hermanos, del ejemplo que Él nos dio a todos nosotros, hermanos. Y el ejemplo más grande, la oración. La oración. Vamos a verlo acá. Dice que Él oraba temprano en la mañana, hermanos. Marcos 1, verso 35 nos dice, levantándose muy de mañana, o sea, prácticamente no era la hora regular que Él se levantaba o que todos se levantaban, sino que muy de mañana, prácticamente madrugaba un poco más. Y dice, y siendo aún muy oscuro, o sea, prácticamente se levantaba de madrugada, no había salido el sol todavía. Dice, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Es el ejemplo que Jesucristo nos da a través de la Escritura. Muy de mañana, cuando estaba aún oscuro, Jesucristo se levantaba, iba a un lugar desierto donde no había nada y ahí oraba. ¿A quién oraba? Oraba al Padre para que le dirigiera, para que le diera fuerzas para continuar en su ministerio terrenal. Entonces la oración, hermanos, es la base, hermanos, de la fuerza que va a haber en nuestra vida para poder representar a Dios acá en la tierra a través de nuestra vida, para que podamos ser luz, para que podamos ser sal acá en la tierra, hermano. La oración va a ser muy importante, porque ahora en la actualidad pueden haber muchos predicadores, muchas predicadoras, hermano, muchas personas que son maestros, son teólogos de la palabra de Dios, pero simplemente solo tienen conocimiento, pero no tienen una relación con Dios, porque en la oración ellos no se humillan delante de Dios. Entonces puede ser que tengan hasta una doble vida, están viviendo hasta en pecados escondidos, pero el conocimiento de la Escritura lo tienen y son buenos para enseñar y buenos para predicar, son unos grandes oradores, pero como no practican la oración, la comunión con Dios, entonces ellos sienten la libertad de vivir una doble vida, una vida en pecado que no agrada a Dios. La oración nos lleva a nosotros, hermanos, a hacernos ver nuestra condición. Cuando nos arrodillamos y le decimos, Señor, aquí estoy. Mira lo que he sido, mira lo que hice.
quizás no soy digno de estar acá. A través de la oración, cuando nosotros estamos delante de la santidad de Dios, hermanos, se nos viene a nosotros, hermanos, esa conciencia de cómo nosotros hemos andado, y no nos queda de otra, hermanos, que decirle: Señor, perdóname, ayúdame a cambiar, ayúdame a caminar contigo, lávame, purifícame, Señor, para que yo pueda estar siempre delante de tu presencia. Pero todos aquellos que claman a Dios viviendo una vida de pecado, hermanos, prácticamente no le están hablando a Dios. Dios no les está escuchando, hermanos, porque Jesucristo oraba para hacer la voluntad del Padre, hermanos. Pero muchos ahora en la actualidad oran para hacer su propia voluntad. Entonces esa oración no es escuchada por Dios, ni va a ser respaldada por Dios. Entonces Jesucristo de madrugada se iba a lugares desiertos para poder orar, hermanos. Entonces es algo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que practicar, hermanos. Amén. Tomemos la iniciativa, hermanos. Sacrifiquémonos un poco, sacrifiquemos el sueño, hermanos. Levantémonos un poco temprano, hermano, busquemos un lugar que esté solo y ahí empecemos a hablar con Dios, que nos dé fuerza para seguir hacia adelante en sus caminos, para poder sobrellevar todas las situaciones que vienen a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro entorno, hermanos. Y Dios se va a glorificar en nuestra vida. Pero si nosotros no queremos sacrificarnos, hermanos, entonces no vamos a poder acercarnos más delante de Dios. La Escritura nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero si nosotros no queremos sacrificarnos por estar cerca de Dios, hermanos, entonces, hermanos, no vamos a poder agradar a Dios en nuestra vida. Nuestras oraciones no van a tener el poder que deben de tener, porque solamente vamos a orar cuando nos quede tiempo, hermanos. Amén. Pero las oraciones que agradan a Dios, hermanos, son aquellas también que cuando tenemos tiempo adoramos a Dios, pero también cuando nos esforzamos. Hay compromisos, hay responsabilidades, hay trabajo, hay hijos. Hermano, hay muchas situaciones en nuestra vida, pero tenemos que esforzarnos y buscar ese tiempo, hermanos, para poder orar y estar delante de la presencia de Dios. Cristo Jesús nos dio el ejemplo acá. Muy de mañana, sacrificando el sueño, hermanos, se levantó a orar al Padre para pedir dirección. Sigamos este ejemplo, hermanos, y vamos a tener una vida victoriosa, una vida cerca de Dios, una vida en la cual vamos a vencer cada día las tentaciones y el pecado que venga a nuestra vida. Y aunque vengan malas noticias, vamos a decirle: el Señor está en tus manos, Señor, y tú tienes poder para deshacer todo mal que pueda venir a mi vida o a la de mi familia. Vamos a tener la completa convicción, hermanos. Pero esta no fue la única ocasión que Jesucristo nos da ese ejemplo de oración. Vamos al siguiente, hermano. En medio de sus actividades, también Jesucristo apartaba el tiempo para orar. Vamos a Lucas capítulo 5, verso 15 y verso 16. Porque podemos decir: bueno, madrugó un poco y ya después pues ya se dedicó a sus actividades. Pero mira, aquí vamos a ver que aún en medio de sus actividades diarias, Él también apartaba el tiempo para orar. Lucas 5, verso 15 y verso 16 nos dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle. O sea, había bastante gente, hermano. Jesucristo pasaba ocupado. Y dice: y para que le sanase de sus enfermedades, también buscaban un favor de Dios, de Cristo. Y dice: mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué hacía Jesucristo? Dejaba a las multitudes, hermano. O sea, había un tiempo que Jesucristo les dedicaba el tiempo, hermanos. Sanaba las enfermedades, les predicaba, les enseñaba, hermanos. Pero también venía un momento que Jesucristo decía: hasta aquí, yo tengo que ir a orar, yo tengo que ir a estar en comunión con mi Padre Celestial. Y dejaba, hermano, abandonar a las multitudes, hermano, y se iba a orar, hermanos. Amén. Muchas veces nosotros caemos en ese error, hermanos. Nos comprometemos a tanta cosa, hermanos, y no sacamos el tiempo para orar al Señor. Amén. A veces en la obra de Dios, hermanos, que hay que visitar, que hay que ir a orar por los enfermos, que hay que estar aquí en la iglesia, hay que hacer muchas actividades, hermano, y eso consume mucho tiempo, hermano. Pero a pesar de toda esa actividad, hay que sacar un momento, hermano,
y orar. Pedirle dirección a Dios. Porque muchos ministros han caído en pecado, hermanos, y han traído un mal testimonio al Evangelio por lo mismo. Porque se han dedicado más actividades y no han dado un tiempo para estar con Dios y pedir dirección a Dios, a su vida, para que sean dirigidos, hermano. Ahora vemos, hermano, un evangelio que está siendo dirigido por métodos, por técnicas, por manuales, hermano, por instructivos, hermano, por oradores, hermano, por tanta cosa, hermanos. Amén. Pero lo menos que hacen ahora los ministros, los predicadores, hermano, todos aquellos líderes que están al frente de una congregación es leer la palabra y pedir dirección a Dios. Señor, ilumíname, Señor, guíame, dame sabiduría, dame, Señor, esa fuerza, Padre mío, para poder estar delante de tu obra, para poder predicar tu palabra, para que tú te glorifiques, para que haga milagros, para que su nombre sea glorificado. Amén. Pero no, muchos ahora ya no le dedican tiempo a la oración, sino que hay que buscar tal método, hay que buscar a tal conferencista que venga, que nos motive para ver cómo hacemos crecer la iglesia. Y aquí hay que buscar consejería para matrimonios y tanta cosa, hermano. Y lo más principal, lo más fundamental, lo más esencial, hermano, de la iglesia se está dejando a un lado, que es, hermano, el estudio de la palabra de Dios y la oración. La oración para estar en comunión con Dios. Para que nosotros, hermanos, estemos, hermanos, mire, rectos delante de Dios. Que no estemos ociosos, hermanos. Amén. Que no vengamos después y queramos cambiar la palabra de Dios. Ah, no, ahora voy a hacer esto. Es que Dios lo dice en la palabra. Mire, esta gente tenía 2, 3 esposas. Yo entonces, ¿por qué yo no? Entonces ya se está desviando, hermanos. Amén. Entonces, la palabra de Dios no nos desvía, sino que nosotros somos los que nos desviamos, hermano, cuando de nuestra propia concupiscencia, hermanos, somos atraídos a través de nuestros propios deseos, hermanos, y nos apartamos. Pero la oración tiene que ser importante en nuestra vida en todo momento. Presentarnos delante de Dios, consagrarnos delante de Dios, pedir perdón por nuestros pecados, hermano. Purificarnos y santificarnos delante de Él cada día para que Él sea glorificado en nosotros. Y que nosotros en nuestra vida acá en la tierra, hermanos, cuando estemos, hermanos, en esta vida dando luz del evangelio, hermanos, no hayan intereses propios, terrenales, hermanos, humanos, sino que nuestro único interés cada día sea presentar al Cristo de poder que nos cambió y que puede cambiar a muchos también. Ese es nuestro propósito, hermanos. Entonces Cristo Jesús, hermanos, se apartaba aún, hermanos, de sus actividades diarias y dedicaba un momento a oración, hermanos. En repetidas ocasiones, hermano, a veces he venido manejando del trabajo, hermano, y vengo con una desesperación que lo que yo quiero es llegar a la casa, hermanos, y arrodillarme y orar y hablar con el Señor. Amén. Porque yo sé que puedo estar muy involucrado en las cosas de Dios, hermanos. Qué actividad acá, qué visita por acá y hacer muchas cosas, hermanos. Amén. Pero yo reconozco algo, hermanos. Y a través de la escritura de Dios, hermanos, lo confirma, hermano. Que si yo dejo de orar, si yo dejo de estar en comunión con Dios, hermano, entonces yo voy a perder la dirección de mi vida, la dirección, hermano, del Espíritu Santo, y voy a empezar a hacer las cosas a mi manera. Va a empezar a venir la insatisfacción, la infelicidad a mi vida, hermanos. Amén. Y yo no quiero eso para mi vida. Para mí lo más importante, hermanos, es no soltarme de la mano de Dios. Mantener siempre mi oración delante de Él, hermanos. Amén. Y reconocer mis errores, hermanos, y que Él me perdone cuando falle, hermanos. Amén. Que me purifique, que me santifique cada día, hermanos. Y así seguir hacia adelante, hermanos, trabajando en la obra, enseñando, predicando, motivando a otros para que sigan hacia adelante también en la obra de Dios, hermanos. Amén. Porque si yo no estoy lleno, hermano, entonces ¿qué es lo que yo voy a poder compartir, hermanos? Amén. Jesucristo lo hizo acá. Dejaba las multitudes y se iba a orar. Dejaba sus actividades diarias y se iba a orar. Hermano, hermana, busquemos un momento en el día y oremos al Señor. Aunque tengamos muchas cosas que hacer, digamos, este tiempo es para Dios y oremos. ¿Amén? Muchas veces no lo pensemos mucho. Cuando digamos, yo debo de orar, ya estemos de rodillas orándole a Dios, hermanos. Porque si lo pensamos, sí, yo tengo que orar, voy a orar más al rato, voy a orar después, voy a hacer esto primero, se le fue el día y no oro.
Ya cuando le llegó la noche solo se acuesta en la cama, el Señor gracias por este día y ya está durmiendo. Amén. Entonces no vamos a poder avanzar mucho así en nuestra vida espiritual. Amén. Dios quiere usarnos grandemente, pero también Él quiere que estemos agarrados de su mano, hermanos. Ahora vamos a ver otro ejemplo de Cristo Jesús en la oración también. Se pasaba noches enteras orando, hermanos. Amén. Mire qué ejemplo que Jesucristo nos da aquí en la Escritura, hermanos. Ahí mismo en Lucas capítulo 6, verso 12 y verso 13. Nos dice: en aquellos días Él fue al monte a orar, Jesucristo, y pasó la noche orando a Dios. Toda la noche pasó orando Jesucristo a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Antes de Cristo escoger a los apóstoles, a sus discípulos, hermanos, pasó orando toda la noche. Mire qué ejemplo, hermanos. ¿Alguna vez usted o yo hemos pasado orando toda la noche, hermanos? Que decimos 7, 8 de la noche, bueno, vamos a empezar a orar. Y ya después cuando ya está saliendo el sol, voy a parar de orar. Y de ahí tomar decisiones. La decisión que Cristo hizo ahí de escoger a los apóstoles no era una decisión cualquiera, era una decisión muy importante. Y Jesucristo pasó la noche orando. Amén. A veces cuando vienen los problemas, las circunstancias difíciles y tenemos que tomar decisiones importantes en la vida, hermanos, lo más importante es orarle al Señor, pedirle al Señor. Acá Jesucristo nos da el ejemplo, pasó toda la noche orando, hermano. Prácticamente desde que se ocultó el sol hasta que salió el sol, hermano, Jesucristo oró. Él nos da el ejemplo, hermanos. Él nos da las instrucciones de cómo nosotros podemos vivir una vida agradándole a Él, buscándole en oración, hermanos. Amén. Para nosotros también tener una vida victoriosa, hermanos. Pero si nosotros no oramos, no buscamos la presencia de Dios, hermano, no nos esforzamos para venir delante de Dios, hermano. Cuando vienen las situaciones en las cuales hay que tomar decisiones importantes en la vida, no oramos, hermano, entonces vamos a tomar decisiones equivocadas. Los jóvenes que están solteros, cuando van a escoger ya a su compañera, tienen que orar. Todo lo que sea necesario, tienen que orar para tomar una decisión correcta. Amén. Los que están casados, los hermanos, ya sean solteros también, cuando tienen que escoger por un trabajo, orémosle al Señor y digámosle: Señor, si es tu voluntad, Señor, que se lleve a cabo, y si no es tu voluntad, pues que no se lleve a cabo. Pero pidámosle a Dios en oración, hermanos, amén, para poder tomar la decisión importante, la que vaya a agradar al nombre de Dios, para que nosotros siempre sigamos buscando a Dios en nuestra vida, hermanos. Muchas veces fallamos y sufrimos por nuestras propias malas decisiones que tomamos. Y muchas veces la razón de tomar malas decisiones es porque no buscamos a Dios. No venimos delante de Dios. A veces nos acercamos a un líder de la congregación, o nos acercamos a alguien que tenemos confianza, o a alguien que tiene experiencia en ciertas áreas de la vida, ¿verdad? Y es bueno tomar consejo muchas veces de otras personas que nos pueden dar un buen consejo. Pero el mejor consejo, hermanos, va a venir siempre de Dios. Va a venir a través de nuestra oración, hermanos. Que nosotros le pidamos dirección a Dios, entonces Dios ahí se va a glorificar, hermanos. Jesucristo lo hizo acá, hermanos. A través de su ejemplo, hermanos, Él nos enseñó. A través de su ejemplo, Él enseñó a los discípulos, hermanos, de cómo ellos, hermanos, tenían que vivir una vida agradable delante de Dios, siendo discípulos de Él ya. Amén. Entonces, hermano, bien dijo Cristo Jesús: si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Amén. Jesucristo eso fue lo que hizo. Él se negó a sí mismo, se negó al mundo, hermanos. Y Él se dedicó a agradar a Dios, a estar delante de la presencia de Dios. La oración es muy importante. La oración es lo que nos va a ayudar, hermanos. Hasta el día de hoy, si algo me ha ayudado a mantenerme firme en mi fe, hermanos,
en mi convicción de seguir adelante y de compartir el mensaje de la palabra de Dios, es la oración. Si quitamos la oración de nuestra vida, hermano, nos vamos a derrumbar. Vamos a caer en las tentaciones, en los problemas de la vida, hermano, y nos vamos a apartar de Dios. Solamente, hermano, a través de tener una relación con Dios, a través de la oración, vamos a ser fortalecidos, vamos a seguir hacia adelante, hermanos. Amén. Entonces, a través de la oración, Dios nos va a hablar a nosotros y nos va a hacer entender los caminos de Él que están, hermano, a través de su Escritura, hermanos. Veamos un ejemplo más también de la vida de oración de Cristo Jesús, hermano. Después de un día agitado, Mateo capítulo 14, verso 23, nos dice: despedida la multitud, ya un día muy agitado, un día muy ocupado, enseñando, predicando la palabra, sanando a los enfermos. Me imagino que tal vez Jesús estaba ya como cansado, ¿verdad? Un día muy duro de trabajo. Y dice, subió al monte a orar aparte. Después de todos los quehaceres del día, hermano, subió a orar aparte. Miremos qué tan importante y fundamental era para Jesús la oración. Que después de un día muy agitado, Él dice, se fue aparte y oró. Amén. Y dice, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Amén. O sea, Jesús no fue de que voy a ir a orar un ratito y ya 5 minutos después ya venía, ya oré, ya es suficiente por hoy. No. Jesucristo iba y empezaba a orar. Y si tenía que estar toda la noche orando, Él sí iba a estar toda la noche orando. Él no estaba ahí, que tengo que regresar luego porque si no la multitud se me va a ir y mañana ya no van a regresar a verme otra vez. No, Jesucristo no andaba con esos pensamientos. Jesucristo quería llenarse de Dios. Si alguien se quería ir y ya no quería volver, pues Jesucristo no iba a andar con esos problemas, hermano. Él quería agradar a Dios. Y muchas veces tenemos ese problema nosotros, hermano. Queremos agradar a medio mundo, hermanos. Amén. Y lo más importante que es estar delante de la presencia de Dios, hermanos. No lo hacemos. El otro día tuvimos una vigilia en la iglesia, hermano. Y yo no le voy a mentir, yo ese día madrugué a trabajar. Muy temprano, antes de las 6 de la mañana, yo ya estaba de pie preparándome para ir a trabajar, hermano. Salí de trabajar, hermanos, y ahí mismo me bañé, me cambié, hermano, desde el trabajo y me fui para la iglesia, hermanos. Cuando terminó el primer servicio y ya empezamos la vigilia, hermanos, en mi corazón había una alegría bien grande, porque sabía que íbamos a orar, que íbamos a dedicar ese tiempo para buscar la presencia de Dios, hermanos. Y el siguiente día tenía que ir a trabajar otra vez, pero la alegría en mi corazón, hermano, de buscar la presencia de Dios. Porque yo sé que de la oración viene la fuente de mi fuerza, hermano, para seguir hacia adelante, hermanos. Amén. Quizás mi fuerza física ya no es la misma de hace 15, 20 años atrás, hermanos. Que me podía desvelar 3, 4 noches y yo andaba como si nada. Mientras los años van pasando, pues las fuerzas van cambiando, todo es más diferente. Pero la oración, hermano, es la que nos fortalece. Tenemos que esforzarnos, tenemos que sacrificarnos. Nada va a ser fácil en esta vida, hermanos. Amén. A veces tenemos muchas actividades diarias que hacer y ahí tenemos que esforzarnos para buscar la presencia de Dios, hermanos. Y la Escritura se cumple cuando dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, hermanos. Y ponemos excusas muchas veces, es que el trabajo, que las actividades, es que no me da tiempo. Y usamos excusas, hermanos, para no buscar la presencia de Dios. No nos queremos sacrificar, hermanos. Es que, hermano, me tengo que ir porque mañana tengo que trabajar, hermano. Y no podemos sacrificarnos una hora más para estar delante de la presencia de Dios y pedirle fuerza que nos fortalezca, hermano. Nos preocupamos más por estar bien dormidos para ir a trabajar otro día y no sabemos si en esa noche la muerte viene y nos va a llevar, hermanos. Amén. ¿Qué es más importante? Agradar a Dios. Pero cuando lo hacemos con una convicción firme y con gozo y con alegría en el corazón, eso agrada a Dios. Pero si nos quedamos ahí orando solamente para agradar al pastor, para agradar a los líderes, para que digan que yo también oro, entonces ahí no va a haber ninguna edificación en la vida del creyente, porque ya no lo está haciendo con las intenciones correctas, que es de estar delante de la presencia de Dios. Hermano,
Me va a decir usted, hermano, pero ni siquiera hemos llegado al Padre Nuestro. ¿Ven? Ahí es cierto, todavía no hemos entrado. ¿Ven? Pero quiero ir despacio. Quiero hacer un énfasis, un enfoque, hermano, de lo que la oración, del ejemplo que Cristo nos dio acerca de la oración. Tal vez en esta noche pues no vamos a completar esta enseñanza. Posiblemente en la próxima transmisión vamos a continuar con la segunda parte. Pero vamos a ir, hermanos, estudiando detenidamente, hermanos, lo que Cristo Jesús nos enseñó, hermanos, a través de su vida, de lo que es la oración hacia nosotros, hermanos. Y esto es algo bien importante, que los niños, hermanos, los jóvenes, los adultos, los ancianos, todos, hermanos, tenemos que saber la importancia de la oración. Porque si no hay oración, hermano, entonces en nosotros no va a haber un propósito, no va a haber una visión, hermano, de poder trabajar para la obra de Dios, sino que siempre vamos a depender de la emoción o de la motivación que otras personas nos den, hermanos. Pero nosotros también tenemos que, así como el ejemplo que Cristo nos dio, esforzarnos y sacrificarnos para venir delante de Él y fortalecernos, hermanos, amén. Y así seguir hacia adelante, hermanos, amén. Hubo una vez más también que Jesucristo oró. Y fue antes de Él ir a la cruz. Lucas 22:41 nos dice: y Él se apartó de ellos a distancia como a un tiro de piedra. ¿Ven? ¿De quién se apartó Jesucristo? De los discípulos. Les dijo: quédense aquí que yo me voy a ir a orar. Voy a orar solo. Necesito estar en la presencia de Dios. Necesito fortalecerme en esta hora. Esto fue allá en el Getsemaní. Porque lo que me viene no es fácil. No es fácil. Y el único que me puede dar la fortaleza para yo ser fuerte y poder pasar lo que me viene es Dios. Dios me la puede dar. De ahí nadie más. Amén. Y dice: y puesto de rodillas oró. Amén. Jesucristo sabía la agonía que le venía porque iba a ser crucificado. ¿Y qué hizo Jesucristo entonces antes de ir a la cruz, hermanos? Fue a orar. Fue a pedir fortaleza, hermanos. Amén. Vea todos estos ejemplos que podemos encontrar de Cristo Jesús a través de la oración, hermanos. Nosotros somos cristianos porque le entregamos nuestra vida a Cristo y queremos servirle a Él y queremos seguir, hermanos, el ejemplo que Él nos dio a nosotros. Porque por eso Él vino a darnos el ejemplo de cómo nosotros ahora podemos conducirnos para poder agradar a Dios también. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo ya he vencido todas las cosas. Entonces con Cristo nosotros vamos a poder vencer todas las cosas también. Pero nuestra oración tiene que ser firme y constante cada día, hermano. No desmayando, hermanos. No viniendo en oración solamente cuando tenemos necesidades, hermano. No, en todo momento, en todo tiempo, esforcémonos, hermano. Aunque estemos cansados, aunque venga la desmotivación, cualquier cosa que pueda venirnos a nuestra vida, hermano, como seres humanos, más de alguna cosa siempre se va a presentar enfrente de nosotros. Pero aún con todo eso, nosotros tenemos que seguir hacia adelante, hermanos, y buscando al Señor en oración. Los días de oración en la congregación no falte, hermano, no se quede en la casa, hermanos. Y aún si no se puede mover ahí, mándate a llamar a unos cuantos amigos para que lo lleven a la iglesia, aunque sea ahí cargado, hermanos. Amén. Y Dios va a hacer un milagro maravilloso. La oración es importante. En muchas congregaciones el día de oración, poquitos son los que llegan. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que todos vengamos delante de Él y le busquemos en oración. Y nos santifiquemos delante de Él. Y no hagamos caso a esas voces que dicen: no, es que no se puede ser cristiano, no se puede ser fiel, mira, todo el mundo anda cometiendo errores. No, sí se puede. Si nos decidimos y nos sometemos a Dios y oramos con todas nuestras fuerzas cada día, el Señor nos va a ayudar y nos va a dar la fuerza que necesitamos para poder vencer. Amén. Entonces, hermanos, la enseñanza del Señor de los primeros discípulos, hermanos, igual que muchos de nosotros, hermanos,
quisieron realmente aprender a orar en la forma que Dios deseaba que oraran. Y le preguntaron a Jesús, los discípulos le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿será que tú nos puedes enseñar a orar? Amén. Jesús les dio el ejemplo. Tan grande fue el ejemplo que Jesús no les tuvo que decir, ¿y ustedes por qué no oran? Tienen que orar. No, ellos mismos vinieron y le dijeron, Señor, ¿por qué no nos enseñas a orar? Queremos seguir tu ejemplo. Amén. Lucas 11:1 nos dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Orando. Orando, hermano. Clamando a Dios. Pidiendo la voluntad de Dios. Pidiendo dirección a Dios para su ministerio, hermanos. Amén. Buscaban a Jesús donde estaba. Estaba orando. ¿Y Jesús qué se hizo? Pedro, debe estar orando el Señor. Él siempre ora. Amén. Qué ejemplo más maravilloso, hermanos. Amén. Es que nuestro líder, hermanos, siempre pase en oración, hermanos. La importancia de orar y dar un buen ejemplo, hermano. Acá entonces le dijeron, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, mire, cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesucristo, hermanos, en respuesta a esta petición que le hicieron a estos discípulos, hermanos, Jesucristo viene acá y les va a enseñar el Padre Nuestro. Amén. La oración del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Así que, hermanos, no se pierda la próxima clase, la próxima semana, y vamos a continuar ya más profundamente, hermanos, acá con el Padre Nuestro, la oración del Señor. En esta hora, pues, hicimos una introducción, ¿verdad?, de lo que es la oración, el ejemplo que Cristo nos dio acerca de la oración. La próxima clase vamos a estar viendo más profundamente ya de lo que en sí es la oración del Señor. Amén. Así que, hermanos, sigamos hacia adelante. Clamemos a Dios, acerquémonos confiadamente ante el trono de Dios, hermanos, creyendo de que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Si clamamos a Él, Él nos va a responder, hermanos, porque así está escrito en su palabra. No importa la necesidad que tengamos, orémosle al Señor. Orémosle al Señor, dediquémosle al Señor un tiempo cada día, 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, si puede 2 horas, dedíqueselo al Señor. Amén. Y como dice la Biblia, lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Así que cuando oremos, no andemos diciéndole a medio mundo, mira, hermano, yo como oro, yo no hay día que no se me vaya. No, seamos humildes, hermanos, seamos humildes. Que la oración vaya a ser para fortalecernos delante de Dios y para ayudar a otros también en su caminar con Dios, hermanos. Amén. Porque la oración no es para enorgullecernos, hermanos. La oración es para cambiar cada día y sernos más humildes. Amén. En cierto momento yo fui a orar a la iglesia y cuando regresé a la casa y le grité a mi mamá y me dice mi papá, ¿y eso usted va a la iglesia a orar? Entonces la oración no está haciendo nada por usted porque no está cambiando. Y yo me enojé, dije, pues ya no voy a orar. Amén. Pero en el momento el Espíritu Santo me redarguyó y me dice, no, tienes razón. Entonces dije, yo tienes razón. Si estoy orando es porque necesito cambiar. Ya no puedo seguir siendo el mismo, con la misma naturaleza vieja. Ya no, ya vine a Cristo, tengo que ser diferente. Entonces ahí a mi oración, Señor, ayúdame a cambiar, a ser diferente. Amén. Entonces, que la oración nos ayude a ser diferentes, no a ser orgullosos, no a ser prepotentes. Que sí, hermano, yo ayuno tanto y aquí no hay ni uno como yo, y así que ustedes, hermanos, no usemos eso, hermano, para humillar a otros. No, usémoslo para edificarnos. Amén, hermano. Gloria a Dios. Hasta aquí la enseñanza esta noche. Dios me los bendiga mucho, hermanos y amigos. Sigamos hacia adelante. Cristo les ama, Cristo quiere ayudarles, así que acerquémonos al Señor hoy antes de que sea demasiado tarde, como dice la Escritura. Amén. Vamos a orar en este momento. Si alguno desea aceptar a Cristo Jesús
reconciliarse con el Señor. Voy a hacer una oración en este momento. Usted repite la oración conmigo y pues usted hace ese compromiso de volver al Señor y congregarse y estudiar la palabra y orar cada día, y Dios le va a ayudar a vencer todas las situaciones. Amén. Y después vamos a orar por peticiones, hermanos. Si tienen alguna petición en la casa, ahí donde se encuentra, hermanos, solamente les voy a invitar a que cierre sus ojos, levante sus manos como en acción de fe de que Dios puede obrar y puede, hermano, hacer un milagro maravilloso en su vida, hermanos. Amén. No porque si me hace el milagro le voy a servir, no, sino porque usted lo necesita y Dios es maravilloso, hermanos. Amén. Y con humildad pues usted también va a seguir su camino. Amén. El camino del Señor, no el suyo, el del Señor. Amén. Oramos. ¿Va a aceptar a Cristo o reconciliarse? Repite esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, me acerco delante de ti en esta hora. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame, purifícame, ayúdame ahora a mantenerme firme y no mirar atrás. Ayúdame a congregarme, a estudiar tu palabra, a orar cada día, Señor, a seguir tu ejemplo, Señor, no mirar atrás. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, lo dice tu palabra. Padre, gracias por recibirme. Gracias, Señor Jesucristo, por salvarme de mis pecados. Gracias, Señor. Ahora ayúdame a servirte hasta el final. Gracias, Padre Santo. Padre, ahora te pido por cada una de las peticiones, mi Dios, que puedan estar pasando, Señor. Cada hermano o amigo, Padre, ahí donde se encuentra. Mira, Señor, esas manos levantadas, Padre, esas peticiones en sus corazones por necesidades, Padre. Ya, tal vez sea por enfermedad, por situaciones económicas, situaciones sentimentales, emocionales, familiares, Padre, con amistades, Señor. No importa, Señor, la situación que pueda estar pasando cada quien. Sabemos que tú tienes, Padre, el poder para poder obrar y hacer un milagro maravilloso, mi Dios. Porque hemos puesto nuestra confianza, nuestra fe en ti, Señor, y sabemos de que tú vas a contestar a nuestras peticiones. Padre, te damos gracias en esta hora porque sabemos que has escuchado nuestra oración y nos gozamos y esperamos confiadamente en tu nombre cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, hermanos y amigos. Amén.